Como hemos dicho, vamos a tratar en esta mañana, o estamos tratando, aunque ahora de manera directa a través de la meditación bíblica, el tema de los encuentros de Jesús después de resucitar. Así que son encuentros con el resucitado. Y vamos a meditar o vamos a reflexionar en uno de esos encuentros, aunque vamos a mencionar toda una serie de momentos en los que Jesús, después de haber resucitado, se encontró con diferentes personas. La verdad es que estamos llegando al final de esta serie. Hemos empezado hablando de los encuentros de Jesús y allá por el mes de septiembre, octubre, hablamos sobre el encuentro de Jesús con Simeón. Después hemos visto con Juan el Bautista, con los primeros discípulos, con Nicodemo, con los mayores, con personas mayores, con ricos y pobres, con adoradores, con enfermos, encuentros de Jesús con el Padre, encuentros de Jesús con Satanás y los suyos, con las mujeres, con los gentiles, con los jóvenes la semana pasada. Y en esta mañana, como digo, vamos a ver ese encuentro, especialmente uno, después de resucitar. Me gustaría que pudiéramos en esta mañana ver el encuentro que tuvo Pablo con Jesús después de haber resucitado, como hemos dicho. Y para ello vamos a ir a diferentes pasajes de las Escrituras donde Pablo narra, incluso Lucas en Hechos de los Apóstoles, cómo fue ese encuentro. Así que en esta mañana vamos a leer mucho. Va a salir en pantalla para que podamos seguir la lectura, pero me gustaría que prestáramos atención más que a otra cosa a lo que la misma palabra del Señor dice en cuanto a esos encuentros. Y como siempre, antes de adentrarnos en ello, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que este tiempo pues sea de bendición y edificación para todos. Padre, una vez más nos ponemos delante tuya y en este momento quiero pedirte, Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón, compartir con mis hermanos, pues pueda ser de edificación para todos. Señor, que podamos ser bendecidos por tu palabra, que podamos ser desafiados por ella, que podamos encontrar en ella como cada día y como cada semana, pues eso que tú quieres transmitirnos, Señor. Y sabemos que tú has preparado la palabra para que cuando nosotros la leamos, tu Santo Espíritu pueda guiarnos a ese encuentro también contigo hoy. Por eso, Señor, queremos darte las gracias por ese testimonio que tú has dejado recogido en las Escrituras y que podamos ir a ello en esta mañana, Señor, y sacar conclusiones y enseñanzas que sean válidas para nosotros en este momento. Padre, muchas gracias por todo lo que nos das y te pedimos que en este tiempo pues también estés cuidando de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra atención, para que nuestros sentidos estén puestos en ti y no en todo lo que nos rodea, no en todo aquello que pueda estar estorbando en esta mañana, pues el que podamos realmente recibir de ti lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, por todo. Te lo pido en tu nombre, te doy las gracias. Amén. Amén. Pues como os he dicho, vamos a ir a las Escrituras y me gustaría que en primer lugar fuéramos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Ahí vamos a encontrar una descripción que Pablo comienza haciendo acerca de algunos aspectos que tienen que ver con lo que él viene hablando en el capítulo 14 y los anteriores. Pero en este momento Pablo se va a detener y va a narrar cómo fue eso que él recibió, esa enseñanza que él ya había transmitido a los corintios, y ahí dentro de ese pasaje él habla acerca de unos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas después de resucitar. Primera de Corintios capítulo 15 dice de la siguiente manera: Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois salvos, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol,
porque perseguí a la iglesia de Dios. Fijaos, hermanos, cómo de entre todos los temas que Pablo está hablando a esta amada iglesia suya en Corinto, tiene la necesidad de reafirmar algunos elementos que son clave en su presentación del Evangelio. Jesús es el Mesías, el Cristo, hace referencia a él como Cristo, ni siquiera le menciona como Jesús. Él ya da por hecho que esa enseñanza ha sido plenamente transmitida y Jesús es el Cristo, el Mesías prometido y anunciado, profetizado en las Escrituras. De la misma manera Jesús murió y resucitó conforme a lo que las Escrituras también hablaban acerca de él. Y se nos dice incluso que resucitó al tercer día. Sabemos que Jesús durante su ministerio habló en varias ocasiones acerca de ese elemento, de ese tiempo que pasaría y que llevaría a la resurrección. Esos 3 días después de los cuales ese templo sería reconstruido. ¿Recordáis esa enseñanza? Importante el cumplimiento de las Escrituras en la vida de Cristo, porque eso fue lo que validó no solamente a Pablo, como veremos, sino también a ese testimonio de que Jesucristo era el Cristo que estaban esperando, que Él era el Mesías, porque así, durante su vida, con su muerte y su resurrección, se vio cumplida las Escrituras, esas profecías que durante siglos habían sido hechas por los profetas del Señor. Y después de resucitar, Pablo narra cómo Jesús se presenta resucitado a diferentes personas. Hemos de tener en cuenta que en esta narración que hace, él no tiene todos los elementos o su intención al menos no es la de sentar una cronología completa de todos esos encuentros. Hay algunos encuentros que él menciona aquí, que no aparecen en los evangelios, pero recordad, esta carta, la primera carta a los Corintios, se estipula que se pudo escribir entre el año 54 y 55, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero en Éfeso. Y recordad que todos los evangelios se escribieron a partir del año 70, lo más probable una vez que ya el templo estaba destruido, el templo de Jerusalén, a partir del año 70 incluso el Evangelio de Juan al final del siglo I. Por lo tanto, Pablo no está haciendo un resumen visitando o leyendo los evangelios que habían sido escritos y viendo qué se había dicho acerca de esos encuentros, sino que Pablo ha recibido esa transmisión oral de parte de los apóstoles y él ahora, cuando está hablando a esta amada iglesia, le recuerda lo que ya había sido enseñado. Digo, no es un resumen pormenorizado, pero sí que nosotros tenemos los evangelios y tenemos ese resumen completo. Fijaos en este cuadro que os presento, cómo aquí sí podemos hacer un orden de todos esos encuentros. María Magdalena y otras mujeres, cuando hablamos acerca de los encuentros con Jesús con las mujeres, estuvimos hablando de María Magdalena y dijimos que fue la primera persona a la que Jesús se apareció, a los 2 discípulos, después a Pedro, después a los apóstoles, algún tiempo después a 7 discípulos, después, algún tiempo más tarde, a los 11 discípulos. Es aquí en Primera de Corintios donde se nos dice, no sabemos el lugar ni el momento, que se apareció a más de 500 seguidores. También en un lugar, momento desconocido, se presentó a Santiago, a su hermano, al hermano de Jesús, que llegó a ser después uno de los pilares fundamentales de la comunidad en Jerusalén. Y después, durante un tiempo, se apareció a todos los apóstoles, 40 días después de la Pascua, y ahí lo vemos en el Monte de los Olivos, ese pasaje en Lucas capítulo 24 y en Hechos 1:8. Por último, dice Pablo, se me apareció a mí, al final del todo. Así que hemos de tener en cuenta que el encuentro que vamos a leer de Pablo tiene lugar en último lugar, después de que Jesús se haya presentado de una manera visible, palpable y real a otras muchas personas. Pues nos vamos a ir al capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Al final de su ministerio, cuando Pablo es tomado preso y es llevado a Jerusalén, allí él se le da la oportunidad, porque él la pide, de dirigirse al pueblo que allí está congregado, y él les narra
pues cómo ha sido su encuentro con Jesús. Así que nos vamos a ir a esta narración, aunque después, como he dicho, vamos a ir a otros pasajes. Vamos a leer en el capítulo 22 y bueno, es un pasaje extenso, son 17 versículos, pero vamos a leerlo y así también, como decía al principio, captamos las propias palabras del apóstol y vamos a prestar atención a algunas de ellas. Capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Dice de la siguiente manera: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allí con el fin de traer presos a Jerusalén a todos los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: Vete, yo te enviaré lejos, a los gentiles. Fijaos, si comenzamos por el final, encontramos el contraste entre Esteban y Pablo. Esteban simbolizaba lo nuevo, ese nuevo pacto que Jesús había establecido a través de él y por medio de la fe. Esteban corroboró la resurrección de Jesucristo, su muerte, pero también que él había vuelto a la vida. Pablo, por el contrario, era un fiel devoto y celoso seguidor de la tradición judía, un amante del antiguo pacto, un escéptico que con toda violencia y con total inmunidad pues perseguía a los cristianos. Y Pablo tuvo una actitud incluso más radical que los fariseos y que su maestro Gamaliel, hasta tal punto que no tuvo ningún tipo de pudor en ir al sumo sacerdote saduceo y pedirle cartas para que así tuviera permiso para ir y perseguir a los cristianos. Recordad que cuando Pablo escribió a los Gálatas, él le reconoció: vosotros ya estáis enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Esa era su función, esa era su mente, tratar de destruir a esos cristianos que se habían levantado de entre los judíos, proclamando la venida de lo que él consideraba era un falso Mesías. Continúa diciendo: en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Y a los filipenses, él también, cuando habla acerca de quién era, le recuerda que él había sido circuncidado al 8º día,
Era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Él se evalúa a sí mismo y él no está haciendo un alarde de superioridad. ¿Sabéis el contexto en el que él defiende quién había sido antes? ¿Cuál era su modus operandi antes? ¿Por qué había decidido perseguir a los cristianos antes? Y él, en esa evaluación, reconoce que ha tenido una buena educación farisaica, que ha tenido a un buen maestro, que él, sus antepasados judíos eran de pura cepa, como traduce la nueva versión internacional, que es irreprensible en cuanto a la ley porque él se esforzaba en cumplirla a rajatabla. Pero cuando se le aparece Jesús, Jesús trajo luz, y no solamente una luz en forma de destello, que él supo reconocer de entrada que ese destello no era natural y que él estaba ante la mismísima gloria de Dios. Él era una persona versada en las Escrituras, él sabía y conocía el texto bíblico y sabía que allí donde había un resplandor, solamente la gloria de Dios podía estar presente. Pablo narra esa escena como un verdadero encuentro con Jesús. Lo hemos leído en Primera de Corintios. Él no dice, se presentó a esta persona, se presentó después a los discípulos, se presentó a más de 500, se presentó a Santiago y después yo tuve una experiencia que creo recordar. No, él lo narra como un verdadero encuentro. Un encuentro donde hay preguntas y respuestas. Un encuentro donde él escucha la voz, donde él es capaz de contestar al Señor y mantener, como digo, una conversación profunda, trascendental, que marca su nueva hoja de ruta, como después veremos. Como decía, él sabe perfectamente identificar que está delante de la presencia de la gloria de Dios. Y por eso le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le hace saber, y esto es interesante para nosotros, que cuando la iglesia es golpeada, en este caso por él, por Pablo, es Jesús quien se duele. Eso marcará incluso el concepto que Pablo tiene de qué es la iglesia. Recordad que después en varias de sus cartas él va a enseñar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esas palabras tuvieron que impactar su vida. Tú estás persiguiendo a las iglesias, tú estás haciendo daño a la iglesia, pero quien realmente se está dañando soy yo. En Lucas capítulo 9, Pablo también nos habla de lo que supuso ese encuentro, ya no en términos de lo que acababa de ocurrir, sino después. Capítulo 9, versículo 19 en adelante de Hechos de los Apóstoles dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Como podemos ver, Pablo tuvo una conversión total, tuvo un antes y un después de ese encuentro con Jesús. Hubo un cambio en su voluntad, en sus pensamientos, en su forma de pensar, en sus emociones, y eso marcó su nueva hoja de ruta, marcó su nuevo propósito, la dirección de su vida y toda su actividad. Fue una ruptura total de quién era antes con quién empezó a ser a partir de ese momento. Si somos conscientes de lo que eso significó para Pablo, tendremos un elemento profundo para interpretar también muchas de sus enseñanzas en las cartas que escribió. Encontrarse, creer en Jesús no te puede dejar indiferente. Conlleva una transformación total. Y eso Pablo lo habla a muchos de sus seguidores, lo habla en muchas de las cartas que podemos leer a los colosenses, a los filipenses, en Efesios, en Corintios.
Pablo es consciente de que ha experimentado eso y que encontrarse con Jesús, con el Mesías, encontrarse con la misma imagen y reflejo de la gloria de Dios, tiene un antes y un después. Ser conscientes de ese resplandor, como habla Hebreos, ¿verdad? Que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pablo reconoció que la resurrección de Jesucristo marca una diferencia en cualquier persona, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, Él empezó a predicar a los suyos, a los del pueblo judío primeramente, en las sinagogas, acerca de Jesucristo, de que Él era el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios y que estaba vivo, que había resucitado, porque Él no tuvo argumentos después de ese encuentro con Jesús para seguir hablando acerca de que Jesús era uno cualquiera, o incluso de perseguir a la iglesia. Si Cristo resucitó, entonces hay algo que puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Vamos a volver a 1 Corintios, al capítulo 15. Recordad que hemos empezado ahí, este tiempo de meditación, hablando de los encuentros que Pablo narra que Jesús tuvo después de resucitar con diferentes personas, pero ahora vamos a avanzar a los versículos 12 al 22. Pablo, hablando acerca de la resurrección y lo que la resurrección supone en términos teológicos, prácticos, para todo aquel y toda aquella que quiera encontrarse con Jesús. 1 Corintios 15, 12 al 22 dice: Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hermanos, gracias a la resurrección de Jesús tenemos un mensaje. Buenas noticias. Gracias a la resurrección de Jesús conocemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Gracias a la resurrección conocemos nuestro cometido como hijos, hacer discípulos. Somos testigos suyos. Gracias a ella podemos de la misma manera ver la cruz vacía, sabiendo que Él venció a la muerte y que por ese sacrificio podemos alcanzar salvación y perdón de nuestros pecados. Gracias a ella tenemos la esperanza de la vida eterna junto a Dios. Y gracias a ella sabemos que nuestro trabajo, como dirá después Pablo en 1 Corintios 15, versículo 58, nuestro trabajo para Dios y para los demás tiene fruto. No es un trabajo en vano. Queridos hermanos, quiero terminar en este momento pues volviendo a desafiar nuestras vidas. Cristo es el Hijo de Dios. Él murió y resucitó. Y hay pruebas más que suficientes en las Escrituras para recordarnos que esa resurrección fue real. Recordad cuando predicamos acerca de esto en el año 2018, cuando hablamos del testimonio de Lee Strobel, de cómo él intentó desmontar por todos los medios la resurrección de Jesucristo y al final tuvo que rendirse ante la evidencia de que realmente Él había resucitado. Hermanos, eso tiene que marcar una diferencia en tu vida y en la mía.
tiene que marcar un cambio en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra forma de entender la vida y en nuestras acciones. Tiene que marcar nuestra esperanza, algo de lo que estuvimos hablando el miércoles pasado en el culto de oración. Los que estuvisteis lo recordaréis. La resurrección, la luz del Evangelio trae esperanza a nuestras vidas, y Pablo en este capítulo 15, 1 de Corintios, lo dice. Tenemos esperanza, esperanza propia y esperanza también por aquellos hermanos y hermanas nuestras que partieron con el Señor antes que nosotros, porque Cristo fue la primicia de la resurrección. Él fue el primero entre muchos, nos dice también las Escrituras, y gracias a que Él resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de que si hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, que si hemos entendido la profundidad de lo que significa que Cristo es el Mesías, que Él vino a salvarnos y vino a limpiar nuestros pecados, si hemos entendido eso y hemos entregado nuestra vida a Él, Él nos da salvación, Él nos da vida eterna, Él nos adentra dentro de una nueva vida donde nuestros pensamientos, nuestra vida es transformada. Esa es una de las evidencias de la obra del Espíritu Santo que nos es entregado en ese preciso instante. Así que, hermanos, creer en Jesucristo no es algo que te puede dejar igual y que en un momento tú puedes reconsiderar. Tener un encuentro con Jesús es algo que revoluciona tu vida. Si tú nunca has tenido ese encuentro con Jesús, yo te animo a que pienses acerca de lo que Pablo nos ha narrado o ha narrado en las Escrituras acerca de ese encuentro con Él, que reconsideres todo lo que hemos venido enseñando en estos meses. Todavía faltan dos, encuentros más que veremos, uno la próxima semana en el culto especial de Navidad y otro el día 27, cuando hablaremos del encuentro futuro de Jesús con su iglesia. Espero que la palabra del Señor siga desafiando tus pensamientos y espero realmente que puedas entregar tu vida a Jesús. Si quieres que oremos por ti, si quieres que te ayudemos a entender más de las Escrituras, que quieres aprender más acerca de quién es Jesús y cómo puedes tener esa seguridad de la salvación, ponte en contacto con nosotros porque estaremos encantados de hablar contigo, estaremos encantados de presentarte esas buenas noticias que la palabra de Dios tiene para nosotros.